Este es un lugar para conversar y aprender. No somos expertos ni pretendemos serlo. Siéntete cómodo que comenzamos. Hay mucho silencio, güey. Sí, Sí, de hecho. Está hecho para eso. Ah, qué lindo. Fíjate. Tú. Ay, gracias. Sí, bebé. A ver. Sí, primero que nada. La misma aplicación que tengo yo. Sí, está bueno. Está bueno. Mi familia. Hay ideas que voy a compartir aquí que no van a estar tan de acuerdo, pero de eso se trata, ¿no? De platicar y confrontar ideas. Y querían escucharme hablar como realmente hablo, pues mamaron. ¿Qué es el sexo? El sexo es una interacción entre dos personas de un tipo específico que depende de un consentimiento para que los dos estén en el mismo mood, en el mismo estado de ánimo, pero es un estado de ánimo entregado a la pasión. Y la pasión se va a desatar únicamente en el contacto entre dos cuerpos. Ahora, ¿qué tipo de contacto y cómo sea puede variar dependiendo de la pareja? ¿Alguien puede tener sexo consigo mismo? Sí, pues si consideras la masturbación como un tipo de sexo, pues sí, puede ser, aunque para mí eso ya sería una especie de, pues casi que es un entretenimiento, como una práctica de esparcimiento, de desestrés, pero personal. Sí tiene una especie de connotación sexual, bueno, es completamente sexual, pero para mí no es sexo, es solamente masturbación. ¿La masturbación es sexo, Fátima? Yo pienso que sí. Es que estás explorando, también estás explorándote, puedes hacerlo por el simple hecho de conocer tu cuerpo y conocer qué te gusta y qué no. Y ahí vas con intenciones de que, de que sea algo placentero. Vale. Sí, pero es muy problemático tratar de ensayar con la masturbación algo que pueda pasar en la cama. Ese es el problema. Por ejemplo, mucha gente se sabe que antes de tener relaciones ven algún tipo de pornografía y después de eso que aprendieron en la pornografía lo llevan a un contacto real entre personas. Casi nunca funciona. Igual lo mismo, puedes descubrir cómo te gusta tocarte tú, pero después tendrías que aprender a enseñárselo a la otra persona para que lo lleves a la práctica. Y a veces la otra persona nunca va a llegar a, yo diría que es muy difícil que llegue a entender exactamente cómo te tocas tú para replicarlo. Más bien deberías como de adaptarte a cómo te toca esa nueva persona para ahora sí decir, esto es como nosotros hacemos este tipo de sexo. Pero algo con la pornografía, es que yo pensaba igual que tú, no recuerdo cuándo, pero recuerdo que platiqué con, bueno, más o menos, vi la propuesta de es que no sé cómo decirlo, es una tipa que trabaja en estos casos, ¿cómo decirlo? O sea, tiene una página web donde se dedica a, ¿cómo? ¿Qué? Placentar, Darle placer. Darle placer, de forma virtual, claro. Y como la tipa es de España, pues los que estén allá, pues ya. Okay. A hombres, ¿no? Y como que decirles, oye, la masturbación no es solo, pues, te la jalas y ya, ¿no? O sea, explora estos nuevos límites, explora tu cuerpo y todo esto, ¿no? Y ella decía que la pornografía es un tipo de... es como... puedes aprender y es este lugar donde, claro, quitando que en Estados Unidos es un lugar muy oscuro, es una empresa muy oscura, quitando eso, es un lugar donde se puede desahogar este sentimiento de placer y donde no hay tabúes, donde puede haber una pornografía de un hombre sintiéndose un niño y la mujer dominándolo como su maestra, ¿no? O donde un hombre se vista de animal, como un furry, y su pareja o sus parejas
hagan cualquier otra cosa, ¿no? Realmente la pornografía puede ser vista como este lugar de escape, donde todo se normaliza, mientras se caiga, mientras se respeten las reglas de todos están de acuerdo, no se está rompiendo ninguna ley, no se está yendo con menores de edad, ni con animales reales, ni con muertos, y es consensuado, ¿no? No le hace ningún daño a nadie. Ajá. Siento que la pornografía, y aparte con esto de ver la pornografía e intentarlo con otras personas, sí, es verdad, sí pasa, y mucho más en México que no hay educación sexual. Pero creo que por eso tiene que haber, o sea, es otro tema, será después, pero por eso tiene que haber una educación sexual para decir, primero la industria pornográfica es una porquería porque hay un desbalance de costes, o sea, se le paga mucho más a los actores que a las actrices sí se les hace firmar muchas cosas, hay muchos testimonios de actrices siendo violadas, todo esto, ¿no? Pero la cosa es que tú como espectador reflexiones y que digas, pues esto no es la vida real, esto es como un escape donde esta pareja está haciendo esto, donde están en su mundo. Perfecto. Ahora tengo un punto. Tú me dijiste que la pornografía era un lugar a donde vas a una especie de escape en el cual te entretienes contigo mismo con cualquier fetiche sin límite, pero que se necesita reflexionar sobre esa pornografía para entender las diferencias entre eso y la realidad. Creo que ahí está el problema precisamente, en el que está hecho para que te escapes, no para que reflexiones. Te invita a la no reflexión, te invita a consumir. Siéntate, ponte cómodo, consigue crema humectante y consume. Te aleja precisamente de la reflexión y prácticamente es intencional, para que solamente sigas consumiendo el siguiente y el siguiente. Sí, por ejemplo, lo vería bien, hasta lo vería lógico si en una página pornográfica, entre las secciones de enanos y lo que tú quieras que haya en la pornografía, viniera una sección información que invite a la reflexión y que hable acerca de las diferencias entre la pornografía y la realidad. Por ejemplo, puede haber un video pornográfico en el que finjan que secuestran a una chica y finjan que se la llevan en una camioneta, la amarran, cuando la actriz en realidad estaba de acuerdo con actuar esa escena y es totalmente ficción. Pero si una persona precisamente entra ahí, nada más lo consume sin reflexionar y después de ahí lo quiere llevar a la vida real porque nadie le avisó que así no funciona en la vida real, precisamente podríamos decir que es casi culpa del video que vio algún acto que cometa. Casi, porque obviamente era responsabilidad de él reflexionar. Pero en la página de ningún lado te dice, detente un momento a pensar en lo que estás haciendo. Es que entiendo tu punto y estoy medio de acuerdo porque saliendo un poco de la pornografía podemos aplicar el mismo ejemplo con series de televisión, con películas y con videojuegos, porque en las películas dices, pues es un escape, pero es cuestión de... es un escape de entretenimiento que se basa en entretener y es en cuestión del sujeto decir, pues estoy consciente de que esto es ficción, ¿no? Pero también es de que la empresa y los actores y todo esto pues tengan la responsabilidad de que hay personas que pueden ser influenciadas por eso. Sí, es como, digo, hay películas de Superman que han inspirado a niños a aventarse de un lugar alto porque creen que pueden volar después de ver Superman. Son niños, es lógico. Pero no podrías literalmente culpar a la empresa porque simplemente ese chico se haya aventado de un balcón pensando que podía volar, porque le correspondía a sus padres, en este caso, enseñarles la diferencia entre eso y lo que realmente sucede. Pero pues precisamente, ahí es en donde yo veo muy lógico que en alguna página pornográfica viniera quizás algo que invite al espectador a tener algo de inteligencia emocional, puede ser, algo de cultura de la no violación, es decir, lo contrario a la cultura de la violación, y quizás lo más básico de educación sexual. Obviamente no es el lugar a donde uno va a buscar esto porque, como tú mismo decías, es un sitio de puro entretenimiento y ya, pero el problema con esto es de que, a diferencia del resto de ficción, esta es una ficción sobre sexo, y en el sexo es un tema que se puede llegar... Yo considero que es más delicado que si simplemente jugamos con ficción
de películas de acción, de películas de superhéroes. Porque esas, pues, lo peor que te puede pasar es de que al no diferenciar la realidad de la ficción te creas un personaje de cómic, pero pues no llega muy lejos. Solamente, si acaso, puede haber un chico que en su mente piense salir a golpear villanos como Batman lo hace. Pero cuando nos metemos con que alguien esté fantaseando con cosas que van en la sección de lo sexual, podríamos llegar a casos un poquito más turbios. No, pero ahí mismo entra la educación sexual, ¿no? De que por parte de los padres, por eso mismo en Suiza, no me acuerdo en qué país de primermundismo, obviamente, salió el comercial de cómo llegan dos actrices pornos a la casa de la madre, ¿no? Y le dice, hola, nada más venimos a decirte que tu hijo está viendo porno y es porno que no enseña exactamente cómo el sexo es en realidad y que tú deberías de enseñarle a tu hijo. Y nada más voltea a su hijo y está con una laptop y se cae. Y pues yo digo que ahí por lo mismo es parte de responsabilidad de los padres y de que uno mismo tiene que guiarlos por ese camino. Es que ahí metemos tres, ¿no? La empresa, o la distribuidora, el sujeto que consume y como la familia. La familia, no sé. Creo que el educar acerca de temas de educación sexual no le corresponde solamente a la familia. De hecho, no se podría decir exactamente a quién le corresponde. Podrías decir que le corresponde a la escuela. Ahí son tres... Ay, ya metiste otro. Me refiero a que ahí hay tres variables ahora. Porque primero comenzamos con el sujeto y el distribuidor. Okay. Como responsables, ¿no? Pero ahorita Fátima metió la familia y ahorita tú metiste la escuela. Y estos dos, la familia y la escuela, considero que van dentro de un mismo saco que sería el responsable de educar. Puede ser padres o tutores, puede ser lo que consideramos como familia, o puede ser instituciones que tienen la obligación de educar. O sea, puede ser cualquiera. Estamos hablando de que debe haber un educador. Incluso considero que podría ser cualquiera de nosotros que nos informemos del tema, realmente nos capacitemos sobre ello y divulguemos. Seríamos los que están en el lugar del educador, en ese caso. Pero, a ver, Fátima, ya le pregunté a él. Sí, esto. ¿Qué es la pornografía para ti? ¿Tiene una connotación buena, positiva, negativa? ¿Crees que debería cambiarse algo? ¿Crees que... ¿Qué crees? Pues sí, por lo mismo que tú dijiste, como cualquier otro trabajo en el mundo, sobre el desbalance que hay entre las mujeres y los hombres en esta misma empresa, en esta misma, ¿cómo se llama? ¿Empresa, sí? ¿Vida? ¿Mundo laboral? Monopolio. El monopolio de la industria del porno. Como también está lo de pornografía infantil, pornografía entre los animales, ¿cómo se llama? Zoofilia. Ese sería el subproducto de la empresa. Como que el producto que todo el mundo conocemos es el que está en las páginas y el subproducto es la pornografía que ni siquiera está en páginas porque es ilegal. Y yo pienso que pues si le hace daño a alguien lo que hacen, yo digo que está mal. Entonces ahí entra lo mismo sobre mi perspectiva a la vida, que también digo de que si hace daño a alguien está mal, si provoca malos convivios o malas experiencias, debe ser prohibido y no debe ser bueno. Pero pues como seres humanos no se puede evitar todo eso. Es malo, pero es inevitable. Uy, eso ya entra dentro de ética, ¿no? Sí, es que me vino una pregunta que está dentro de la ética de lo bien o mal. Que creo que estamos de acuerdo todos en que una chica de 17 años, está teniendo de pareja un hombre de 45 años. Los mismos títulos que dicen stepmother, stepfather, rape. Hay personas que de muy mayor edad que se aprovechan de personas mucho más jóvenes que ellos, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el punto medio? ¿Qué pasa si está mal que una chica de 17 años interactúe con un chico de
19 No. y de 20. ¿En Muy qué buena punto? pregunta. ¿En dónde está el límite Sí. de la legalidad en las edades de la gente? Sí. Pues yo creo que las edades que nosotros tenemos como legales, bueno, eso varía por el país. Aquí en Ujú. México son 18. En otros países sí es diferente. Pero yo considero que depende de que podamos detectar de forma casi generalizable cuando llegan a una madurez las personas para tener relaciones sexuales. Y eso lo hemos sacado gracias a algunos estudios que ahorita tenemos la referencia que de hecho hasta se ve en las primarias de un psicólogo que determinó que las fases del cerebro son las mismas que tenemos en educación primaria, educación secundaria, bachillerato. Es decir, que a los 18, cuando termina el bachillerato, también se supone, según este psicólogo, ahorita no me sé el nombre, que ya llegamos a una madurez mental y hasta lo tenemos generalizado. Ya. Es que generalizar creo que siempre, o sea, te vas por, bueno, yo me puedo con dos cosas. Una, nunca podemos decir que hay una ley para todos. No hay, es que siempre va a haber un individuo como mínimo diferente a la norma, por eso una desviación estándar, se le llama en estadística, creo. Y dos, siento que el generalizar sería como un utilitarismo, donde el mejor beneficio para la mayor cantidad de personas, ¿no? Totalmente. Pero siento que como cualquier ética puede tener sus fallos. Ahorita no se me ocurre ninguno, pero ¿qué pasará con esas personas que están en la desviación estándar, que salen de la norma? Por ejemplo, tú dirías una persona que ha llegado a los 18 pero todavía no tiene la madurez mental para tener relaciones ¿Qué sexuales. tal alguien que no es neurotípico, que sería, bueno, el neurotípico es como lo normal, entre comillas, ¿no? Que tuvo un, entre comillas, buen desarrollo cognitivo y mental. Alguien que se sale de esa norma, no sé, alguien autista con síndrome de Down, ¿qué pasa ahí? Pues realmente yo considero que ellos nunca llegan a la madurez mental como para tener relaciones sexuales. O sea, a mi manera personal de verlo, deberías estar cuidando a tus hijos neurodiversos de que no llegue alguien a querer interactuar sexualmente con él. Por más que tu hijo parezca aprobarlo, ¿estás seguro de que realmente tiene la madurez mental para aprobarlo? Bueno, quizás específicamente en las personas que caen en los casos que se llama pues retraso por la edad, es decir que su edad mental no coincide con su verdadera edad. En esos casos pues sí es de cuidar a la persona de que no busque interacciones sexuales aunque ya tenga más de 18, porque pues su edad mental precisamente estamos de acuerdo que no va con las 18, a lo mejor tiene 7 mentales y es legal bajo la estricta norma de la edad tener relaciones con esa persona, pero yo no lo vería bien. Ay, no sé, porque, a ver, ya, perfecto. ¿De qué estamos hablando? Y del sexo consensual. Yo puse el debate de... No, Sí. tú estabas poniendo de hecho el debate de cuál es el límite para cuando debería una persona ser madura para las relaciones o no. Es que si no tiene la posibilidad de madurar mentalmente, no sé, como, ¿por qué se le quitaría esa experiencia sexual y que nunca la tuviera? Aunque tuviera 40 años, 50 años y nunca haya tenido esta madurez. De hecho, en The Good Doctor tienen eso mismo de que ya ves que el doctor es Autista, ¿no? autista y tiene sus relaciones y tiene como 30. También depende del nivel de autismo, ¿no? Sí. De hecho, yo decía que en el autismo lo veo hasta viable. O sea, todo el espectro autista, yo sé que es bastante variado, pero en cualquier edad, si ya le ves madurez mental, pues está bien que empiece su vida sexual. Obviamente lo ideal es a los 18, ¿no? Pero también esa es una buena pregunta. ¿Los 18 es el mínimo para empezar tu vida sexual? ¿O ustedes ven mal que alguien empiece antes de los 18? No veo mal, pero no sé cuál sería el límite mínimo. O sea, es que más que empezar la vida sexual, yo me iría más porque la educación sexual integral
haga, o sea, que las personas que tengan su vida, que empiecen su vida sexual a la edad que sea, sepan a lo que van, sepan qué puede pasar, sepan las consecuencias, sepan sobre infecciones de transmisión sexual, sepan sobre el embarazo no deseado, sepan estadísticas, aunque sea lo básico, ¿no? Sepan los problemas que hay en México, y ya siendo conscientes de eso, no solo que tengan los datos y, pues sí, hay muchos embarazos, pero no me importa. Sí, siendo conscientes, puedan hacerlo, puedan practicarlo, ¿no? Sí, por ejemplo, yo conozco demasiados casos en mi círculo social personal de gente que me ha hablado de sus primeras veces sexuales y definitivamente no son a los 18, son antes. Aunque los dos participantes eran menores de edad, en todos los casos que conozco, realmente, o sea, estaba bien que empezaran desde esa edad tan temprana, quizás debieran esperar a los 18, podría ser, pero según tu punto, en tanto tengan la educación sexual suficiente, con eso basta, ¿no? Para que ya puedan empezar su vida sexual. Es que la educación sexual es mucho más que darte información, es mucho más de lo que es en México, en realidad. Claro. Es una educación sexual seria, que realmente se preocupe porque es que desde como niños, los puntos de placer, sí, y todo eso. que digan, es que creo que desde niños, porque no recuerdo quién dijo, bueno, que una vez lo escuché, que la educación sexual desde niños es necesaria porque así, Sí. lamentablemente en México es un país muy pederasta, entonces es muy raro que digan, que los niños digan, me tocó mi, no sé, mi pilín, ¿no? Digan, no sé, me tocó mi bolobán. Digan, pues es un bolobán de comida, ¿no? Y realmente se está practicando otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen educación sexual. Fíjate que mi mamá siempre desde niña me dijo, si alguien te toca o así, o decía, esto es pene, esto es vagina, esto es boobie. De hecho, eso mismo siempre he visto muchos informes así en redes sociales que dicen que el primer año de vida de tus hijos tienes que saber, como a los 3 años, algo así decía que 2, 1, tienes que llamarle por sus partes como son, pene y todo eso. Decirle a los 4 algo así, que nadie los debe tocar sin un consentimiento, explicarles cómo funciona el sexo, no darles las fantasías estas mismas de la cigüeña o todas esas. Hay que hablarles con la verdad porque es parte de la vida y sí, uno por ejemplo en el kinder yo cuidaba siempre a una compañera que se besara con otro compañero a escondidas y pues es inocencia, es lo que quieras, o igual si se mete ahí lo que es el deseo sexual, pero es más que nada también supervisión de un adulto, de un adulto que por ejemplo muchos nos traumamos ahorita de niños con internet, de que por no tener supervisión vimos puras cosas que nos traumaron y todo eso, y eso es lo mismo, que es muy normal aquí no tener esa supervisión. Y más que tú ya lo sé, me has contado. Y yo digo que sí, más que nada, y yo sí pienso tener hijos y yo siempre tengo en esa mente de que cuidar lo que hacen, lo que ven, porque, o sea, cuidar por lo menos, porque tampoco es inevitable que ellos tengan la curiosidad y busquen boobies o el pene o así, pero es algo normal, es algo por lo menos que es él, que no tiene ningún riesgo, que nadie está abusando de él o de ella. Y sí, más que nada eso, la supervisión. Y justamente va eso con tu punto de que tú decías que es responsabilidad de la familia darle educación sexual. De cualquier adulto, supongo, sí. Sí, o sea, coincide mucho con lo que te he escuchado decir. Quiere decir que uno de los pasos a seguir que tú recomendarías es tipo supervisar a tus hijos cuando están en internet, a ver qué están viendo y por qué lo ven. Exacto, los mismos seguros parentales o los mismos esos que hay hoy en día. O también como adulto que somos hoy en día nosotros cuidar de los niños, porque son los seres más pequeños, o sea, si no fueran nuestros hijos, si fueran el hijo de un vecino o así, creo que es un poco también siempre fijarse cómo es su casa y así.
cuando menos darles unas palabras de aliento a los que están en las peores situaciones, como niños, que son en la pobreza extrema, algo así. Es algo que creo que podemos aportar como un granito de arena en este mundo, por parte de los niños. Sí, es que también los niños no voy generalizando, pero creo que esta vez sí que hay muy generalizado. No tienen este nivel de sexualizar las cosas, ¿no? No dicen, o sea, dicen boobies y como niños de secundaria dicen, ¿no? O como curiosidad, ¿no? Creo que tú compartiste una imagen de la masturbación infantil, ¿no? Es que realmente los niños se autoexploran, no lo hacen por placer, lo hacen por autoexplorarse, por conocer su cuerpo y todo esto. Y entonces nosotros como adultos, como profesionales de la salud, como padres, como cualquier adulto responsable, tiene que saber la información necesaria para transmitirla a los niños y decirle, oye, pues decirles, pues esto es intimidad, cuando alguien te lo haga sin tu permiso, tú tienes que decir que no, y si no te hace caso, tienes que ir con un adulto. Esto se hace a solas o con alguien con consentimiento, cosas así, ¿no? Como que el niño hasta cierta edad no entiende o no puede entender es que cosas tan peligrosas como alguien me está tocando mi parte íntima y no lo veo como algo sexual, ¿no? O sí se deprimen, sí les pasa eso de que si llegan a tener un caso así, si lo ven un niño muy feliz, muy así, y de repente muy callado. Los niños deben de ser así, felices, gritones, porque son personas que están aprendiendo a existir. Deben gritar, deben llorar así, lloriquear como, o sea, cuando tú dices, en ese niño, es un niño que está existiendo y que apenas lo está haciendo, y tienes que tenerle mucha paciencia. Y yo, como parte de, pues te digo mismo que quiero tener hijos algún día, y lo más pronto posible, la neta, yo quiero tener hijos, dejarlos ser y entender que así son. Obviamente nuestra generación no quiere casi nadie, ¿no? Pero sí. No sé si es porque yo también tengo un trauma. De hecho, te iba a pedir tu número de tu terapeuta ahorita. Está bien. De hecho, vaya que me ha ayudado con cosas. Sí, de hecho es la de aquí del estado, la de la UB. O sea, yo voy a la terapeuta de la UB, que de hecho a mí me toca una terapeuta que está haciendo sus prácticas de maestría. Bueno, y pues la neta, bien, o sea, recomendable. Dijiste, es que hay como... Ya se me fue. ¿Qué dijiste? Es que era un punto importante. Lo que dijo ella. Sí. Habló de que tiene mucha empatía quizás con los chicos por algún trauma tal vez de ella. Que no queremos tener hijos. Ok. En general, ok. Y yo me pregunto, bueno, en España, no sé, en otros países que el aborto es legal. Ahorita muchas personas, bueno, el gobierno está teniendo muchos problemas porque está empezando a tener mucho más personas adultas mayores que jóvenes. Entonces, yo no sé si sea por el aborto o porque cada vez hay menos oportunidades laborales o porque cada vez la vida es más porquería, porque cada vez las cosas cuestan más caras y es como apenas puedo sobrevivir yo como quieren que sobreviva con alguien más. Siento que son muchas cosas. El aborto, no sé, el aborto podría... ¿Creen que el aborto cambie la natalidad? Sí. Ajá. No, probablemente no. Bueno, yo considero que es posible que la natalidad esté en bajada ya de por sí, porque la gente trata la mayoría de usar protección y han decidido también no tener hijos.
pero creo que si hubieran abortos, los abortos que existen actualmente de gente intentando interrumpir su embarazo, pues en realidad son ilegales, pero ya están presentes. Así que creo que la tasa de natalidad no bajaría ni subiría mucho. Lo que sí a lo mejor disminuiría, pero esa es otra estadística, es la tasa de mortandad al intentar abortar. Mortandad al O sea, de gente que fallece por haber abortado o por intentar abortar. Es que escuché adoptar y... No, al revés, adoptar. Abortar. Digo, abortar. Ya. Ok, Fátima, ¿por qué crees que sí? Pues es un... Bueno, más que nada porque apenas se está introduciendo en nuestro país, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en otros países donde el aborto es legal, está muy bajo el índice de que esto mismo de las pirámides, ¿no? De cómo debe ser la población de un país, de que debe haber muchos jóvenes para sustentar a los grandes. Y lo mismo pasa en Inglaterra, de que tienen baja su natalidad por eso mismo, no por exactamente por el aborto, pero también por la misma decisión de la población, de no tener hijos, o de que no pueden, o esas cosas que hacen que sean esa estadística. Pero creo que hoy en día, si se facilita ese servicio de parte del gobierno de tener el aborto, creo que por lo menos la pobreza extrema sí bajar un poco. Yo siento que es que la pobreza extrema ya es otra cosa. Muy bueno, sí. O sea, sí, me refiero a que es otra cosa con que siento que sí, que personas no tengan esta como oportunidad de abortar, pues hace que ya pues el padre, o sea, estadísticamente creo que en México no sé cuántas personas crecen sin un padre, es abismal. Y entonces la madre pues muchas veces o abandona al hijo porque se queda en el trabajo porque tiene que cuidar al hijo, o como está con el hijo pues ya queda en pobreza, ¿no? Pero siento que con la legalización, o sea, siento que el aborto es más una variable que algo significativo. Porque, por ejemplo, el Estado puede ayudar mucho. Creo que, ¿cómo lo mencionaste? Apoyos de padres para que estén más tiempo con sus hijos. No sé cómo se llaman. ¿Supervisión? No. Que una empresa diga, bueno, ¿Guardería? No, de que la empresa dice, ok, nació tu hijo, puedes estar 6 meses con él y pues cuando goce de sueldo, ¿no? Creo que... ¿Eso es como indemnizar a las embarazadas? Es que no solo a las embarazadas, a los padres. Porque es que los padres también bueno, no conozco porque no sé la estadística, pero he escuchado que sí hay empresas que solo dicen, oye, tienes 3 días para ver a tu hijo y sobres te regresas porque pues eres capital humano, ¿no? No, ni eso. Así que digo, sí eres sustituible, pero aún eres joven, así que pues te podemos seguir explotando. Entonces no queremos que pases tanto tiempo con tu hijo. Y es como una cadenita, ¿no? Porque la empresa está jalando toda la energía del padre. El padre casi no pasa tiempo con su hijo. El hijo crece sin esta figura paternal. Y la mujer y la madre también está estresada porque el padre capaz si llega todo estresado y hay esta violencia intrafamiliar y es como el niño crece con esta pues viendo esta violencia y como que se repite, ¿no? Claro que estoy simplificando mucho, estoy quitando demasiadas variables, pero siento que es algo cíclico que comienza porque los padres no se les da las oportunidades para tener suficiente tiempo con sus hijos.
por explotación laboral? No sé si diría también, mayormente diría yo, es que eso se dé porque está en la cultura que la madre tiene que ser la que se encargue de cuidar al hijo y no tanto el padre. Por eso los padres son, algunos han llegado a esa cultura de pensar que el hijo es responsabilidad de su esposa y no de él. Que esa idea pues no se la inventaron nada más ellos, sino que tiene algunas generaciones de que tenemos esa idea. Por eso hay tantas familias que no tienen al padre. Suele ser, o sea, incluso todo el mundo conoce el clásico chiste de irse por cigarros. ¿De dónde creen que salió? Precisamente de esa cultura. Y algo que platiqué con una persona ayer y, del matrimonio igualitario. Y conforme a la familia, ¿no? La familia, como ya la concibo, es... Bueno, es que habíamos platicado de esto unos minutos antes y ya como que digo, ok, esto ya como que lo estoy cambiando, pero apenas estoy procesando, pero el punto, la familia como yo lo concibo es un conjunto de personas que se aman, se protegen, se transmiten valores como amistad, cariño, caridad y demás cosas entre ellos, ¿sí? Y que se importan. No fuerzas tienen que tener una relación sanguínea, porque, por ejemplo, la cosa con, no sé, la diferencia entre esta definición, que se importan, creo que es lo importante, porque puedes estar en una empresa o en cualquier grupo que sí se respetan y se valoran, pero porque tienen que hacerlo, no realmente porque les importa suficiente, porque pues estamos por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Pues yo estoy en una oficina con otros 10 personas y yo no voy a discutir con nadie porque pues no tiene nada que ver, yo estoy en mi trabajo, yo te respeto, pero porque pues eres mi compañero y ya, no paso de ahí. Y creo que la familia ya es, lo importante es que se importan, se cuidan los unos a otros, ¿no? ¿Cuál? Ajá. ¿O cuál sería? Es que si hay un... Ese concepto de familia sí es algo complicado de definir, sí. qué es una familia. Y eso se empieza a desvirtuar cuando te das cuenta que no se trata de la sangre, aunque pareciera. Realmente no es solamente la sangre, sino que el vínculo sea lo bastante fuerte. Yo diría que como para que lo consideres de tu tribu, por así decirlo. Sin importar si esa tribu todos comparten lazo sanguíneo, o alguno nada más es tu esposa, o alguno nada más es un amigo al que consideras un hermano, o un sujeto que realmente es mayor que tú, es tu amistad y lo consideras un tío o un consejero, pues también es como... a eso se puede integrar el concepto de familia, hasta ahí se puede extender. Entonces, como tú dices, lo único que tienen en común esos tipos de familias que hemos pensado es que hay un vínculo muy fuerte. Y yo diría que también influye un poco que hay una cercanía de convivir casi diario con esa persona. Creo que eso lo vuelve también como una familia. O sea, yo no diría eso a tu definición, que su convivencia es física y es como muy constante. Pero ¿qué pasa con, no sé, por ejemplo, no sé si ustedes estudiaron toda la primaria y bueno, toda la primaria, dejémoslo, como con el mismo grupo de personas? Sí. ¿Se le consideraría familia? Yo creo que lo guardamos en el mismo saco, en el mismo lugar en nuestra cabeza que una familia. ¿Por qué? Yo diría que hasta se ha notado varias veces que los que llegan desde primero a sexto conociéndose de amigos, salen de la primaria sintiendo que ese chico con el que jugabas en los recesos no era nada más un amigo, era como una especie de hermanito, un compañero. Y lo extrañas después, sobre todo si se van a otras distintas escuelas y nunca se vuelven a ver porque hasta te mudas del sitio donde creciste. Sigues pensando en ese chico y dices, me acuerdo de él, como si hubiera sido un primo, un hermanito chiquito con el que jugabas nada más de niño. Sí le tienes cariño, añoranza. Sí. O sea, sí los extrañamos realmente, aunque, por ejemplo, yo creo que si no tuviste realmente ninguna amistad cercana en la primaria, pues no llegas a identificarte con ese sentimiento. Yo diría que en mi caso sí, recuerdo algún amigo que pensé
que lo iba a ver el resto de mi vida y simplemente crecí, me mudé de ese sitio donde vivía y ya no más. Y ahora me acuerdo de él y hasta se me hace gracia que me importase tanto alejarme de ese chico cuando realmente pues nada más era jugar en el parque y ya. Pero después razoné, hostia, pues realmente sí le damos importancia a esas personas y no son para nada lazos sanguíneos, son puramente un lazo tipo amistad. Pero creo que, bueno, no sé si todos estamos de acuerdo con que lo importante o lo elemental de la familia es este vínculo, bueno, tú lo dijiste, ¿no? Este vínculo afectivo. Lo que tú decías, y le añadiría a esa definición como una cercanía que los obligue a convivir. Por eso es que no estamos metiendo con los vínculos afectivos y con la cercanía. No estamos metiendo para nada ni sexo ni género, ¿ok? Porque esto ya es un tema complicado. Ajá. O sea, no por mí, sino porque yo creo que no importa el sexo, ni el género, ni la edad. Pero sé que hay opiniones de otro tipo, donde no aceptan a una familia con dos padres, o con dos madres, o con un padre transexual, o como diversas, ¿no? Que no sean esta familia nuclear de padre, madre, hijos, perrito. No sé si es que lo he escuchado muchas veces, pero no me he puesto a investigar a fondo. La familia nuclear es nueva. Eso es... ¿Conocen? ¿Han escuchado de eso? La familia nuclear de padre, madre, hijos, relativamente es nueva en el sentido de que tiene menos de 100 años. Que antes la familia era mucho más grande. No recuerdo cómo se le llama, que era tú como hijo o como hija, estás con un señor, con un tío, con un amigo, con un sobrino, y todos esos en conjunto te forman y crecen contigo, con este vínculo. No sé si han escuchado que la familia nuclear es nueva relativamente. Pues No sabía. depende de esa perspectiva de donde lo veas, o sea, qué tanto tiempo puedes decir que es nuevo, pero sí, yo lo considero bastante reciente, sobre todo porque se tiene como algo que ha estado ahí siempre desde el inicio de los tiempos y pues realmente podría ser mucho menos tiempo de lo que la gente cree. Por ejemplo, en tiempos de Jesús, él estaba con... Creo que hay mucha polémica porque creo que Jesús llama hermanos a muchas personas, ¿no? Y dicen, pues entonces María tuvo más hijos. Y recuerdo que un sacerdote explicó que en ese tiempo la familia era parte como la de ahorita, eran dispersos, era padre, madre, tío, abuelos, sobrinos, los vecinos también eran familia incluso. Eran una comunidad muy pequeña, bueno, algo pequeña pero unida. Entonces, ¿cómo pasamos de esa parte tan unida de incluso vecinos o toda la colina entera a la familia de dos padres, que tiene que ser a fuerza de su mamá y papá, e hijos? ¿Será por las casas? ¿Será por la guerra? ¿Será porque los reyes eran rey y reina y les enseñaron a su pueblo a hacerse como, pues, así, que tuvieran una especie de matrimonio que los como juntara con una persona en específico para que supiéramos de dónde venía el siguiente hijo y que se encargaran nada más de ese grupo? Según yo, al menos de donde yo vi, venía de ahí, de que los reyes y reinas estructuraron ese sistema de matrimonio. Con la guerra, es que siento que la guerra incluso cambia la estructura familiar, cambia la forma en cómo vemos la familia, porque antes el hombre era el cazador y la mujer la recolectora, ¿no? Y por lo que yo entiendo, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, los hombres ya tuvieron que ir a la guerra, a morir, ¿no? Ser carne de cañón. Las mujeres ocuparon sus puestos, más que nada creo que en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces como que las personas dijeron, oigan, como que las mujeres
no solo pueden estar en la cocina, ¿no? O sea, como que tienen un valor más grande, ¿no? Del que creíamos. Porque se dieron cuenta de eso, de que las mujeres pueden hacer mucho más. Ajá. Pueden trabajar en cosas que los hombres también podían, ¿no? De hecho, de ahí mismo salió el logotipo de la mujer con su... así con el brazote. Con el brazo así, haciendo con su pañuelito y así. Ajá. Y entonces las mujeres pues ocuparon el puesto de los hombres mientras los hombres estaban en la guerra. Y se me hizo gracioso porque hace poco vi una imagen que decía inicia Tercera Guerra Mundial. Bueno, era un meme que decía inicia Tercera Guerra Mundial y las mujeres como que de repente ya me dieron ganas de cocinar de nuevo, ¿no? O algo así, de volver a la cocina. Y yo históricamente con las guerras, pues las mujeres no se rajan. Las mujeres se van o a ayudar a la guerra o a apoyar los trabajos pesados. Bueno, en ese tiempo, ¿no? Entonces siento que la familia cambió porque los hijos ya... ¿Quién cuidaba de los hijos? Entonces, si uno estaba muerto, uno estaba básicamente en busca de la muerte, la otra estaba siendo explotada por la misma empresa que explotaba al otro. ¿Qué pasaba con los niños? Siento que por eso está esta división tan grande de los boomers. O sea, me estoy saliendo un poco, pero Sí. pero por eso dicen, no, güey, yo caminaba Exacto. 3000 kilómetros porque crecieron solos. Exacto, sí. De hecho, mi progenitor es una relación ahí muy intensa. No estuvo presente durante 20 años y ahorita vino de la nada y como si nada, ¿no? Y y me empieza a decir, no, que yo a mis 18 años yo ya me iba, como que para que me fuera, ¿no? Y de que ya me iba de mi casa porque ya no estaba de acuerdo con los ideales y yo me fui de mi casa, según él. Pero, yo digo, y dice, no, yo nunca lloro o así. Y yo pienso que eso mismo es porque su mamá, él creció en un ambiente donde era el único niño y su mamá como que, yo siento que no lo abrazó, no sé, siento algo así. Y como que creció muy solo, así yo lo siento. Y como que no tiene ese Tacto. ese como que vínculo que es como de estar con alguien o así, o solamente por miedo al abandono, ¿no? Que eso es lo que tienen muchos de ellos, los boomers. Pues sí, yo de hecho calificaría casi cualquier tipo de comportamiento que sea como agresivo, como... Pues básicamente te están invitando a que no seas como suavecito, porque ellos se ponen a sí mismos en el papel de yo soy más duro, soy más agresivo. Y yo siempre he pensado que esa personalidad de demostrar que tienes agresividad indica siempre miedo. Es decir, que todo comportamiento de ataque detrás así atrás de la máscara le quitas y es miedo lo que te está impulsando a hacerlo. Como por ejemplo, ¿por qué serías violento con alguien? Porque consideras que te puede causar algún daño, porque le tienes miedo. Entonces te invitan a eso mismo, a que seas más rudo, más agresivo, para precisamente dejar también ese mensaje de yo sí soy rudo, yo sí soy agresivo. ¿No? Pues supongo que por eso te lo dice, porque supone que al decirte eso, tú lo vas a interpretar a él como alguien con quien no se mete nadie, como alguien que es de respetar, por así decirlo. Ese es el papel que te quiso dar a entender a ti. Exacto, y nosotros hemos crecido con una mentalidad de que no, que es más como de que jaja, tu mamá te abrazó o así, de que ay, qué inútil, porque nosotros es lo que avanza en las generaciones, la mentalidad, y como sociedad hay que también estar más abiertos en las futuras generaciones, porque es la evolución lo que crece, es lo que como sociedad avanzar. No tenemos la misma mentalidad de hace 100 años de los jóvenes. Entonces es bueno pues mirar hacia el futuro y como que escuchar a las voces más jóvenes, porque también está eso de que no tuvieron la misma información que nosotros tenemos acceso hoy en día. Sí. Lo del internet y todo, las diferentes formas
de pensar y programas, películas inspiradoras, ¿no? Que uno luego ve y dice, no, pues la vida es bonita y así. Es que también con más entretenimiento es como una doble espada, es espada de doble hilo, pero... Espada de doble filo. Es filo, porque como que todo es consumir, todo es, pues entras a internet, pum, un anuncio, pum, tu anuncio, entras a Facebook, pum, te bajas la autoestima, entras a Instagram, pum, te bajas más la autoestima. Y aparte es mucha, o sea, sí, tenemos mucha más información que antes, pero también tenemos mucha más desinformación que antes. Exacto. Eso estaba pensando. Y eso es como, por ejemplo, lo del NoFap. Cambié de tema, ¿ya ves? ¿Ya ves cómo cambié de tema? No, la verdad te queda muy orgánico eso. Como lo del NoFap, no sé por qué se hizo en moda un NoFap de, bueno, dos cosas. Primero, septiembre sin FAP, que era todo septiembre no te tienes que masturbar. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué en septiembre? No sé. No sé, simplemente no sé. Y otra es que el NoFap como que aumenta la... ¿Qué hormona tenemos los hombres? Testosterona. Aumenta la testosterona, que realmente no lo sé, pero es como... no sé, es que siento que... recuerdo que tú no querías hablar de eso, porque creo que tú Pues es que sí, yo realmente he visto bastante de la información que se compartía en aquellos tiempos. Yo recuerdo que es como una moda que estuvo, pero que hoy en día ya no sigue casi nada vigente, de esta nueva cultura sana, la nueva salud que hay hoy en día, que son más que nada consejos que se pasan solamente en internet. Pues puede ser de esos influencers que tienen consejos sobre alimentación y terminan cayendo en desinformación total, como los de, ¿cómo es esta chica? Bárbara de Regil. Bárbara de Regil es un ejemplo de una persona que a veces no se basa en cosas comprobadas para compartir información de salud, supuestamente. Revisen sus fuentes. Ahora, esto en la versión del NoFap se supone que aumentaba tu virilidad, te hacía sentir como más confiado en ti mismo y era como más que nada enfocado a hombres, porque está al menos la idea de que las mujeres no se masturban y las que se masturban no son adictas a masturbarse, y hasta se supone que las que se masturban no les pasa nada, pero los hombres sí nos vuelve más, se supone que débiles, se supone que más torpes, y pues nos aleja de estar buscando interacciones sexuales reales al conformarnos con interacciones sexuales con nosotros mismos. Ese es el mito que hay detrás de la masturbación masculina. Pero ahí se alimenta mucho la idea de que vas a ser un hombre que todas las mujeres van a desear sexualmente solamente por dejar de masturbarte. Yo diría que alguien que lo haya intentado y le haya pues funcionado, entre comillas, sería más que nada sugestión. O sea, creo que eso apela mucho a la gente que es fácil de sugestionar, pues hasta se lo va a creer y lo va a compartir como un consejo de, hey, a mí me sirvió, y va a compartir un testimonio que era lo que en su momento alimentó toda la cultura del NoFap en su momento. Es como, hoy en día todavía sigue vigente otra cosa que fue lo siguiente que se puso de moda, que es hacer que tu mandíbula se vea más marcada solamente presionando tu paladar con la lengua. Ahí. Y te quedas haciendo eso todo el tiempo que te dé la gana, no sé, y se te hacía la mandíbula como así muy recta, muy cuadrada, y hay un sujeto que se llama Mr. Mandíbulas y dedica su canal entero a mostrarte cómo hacer tu mandíbula más estética, supuestamente. Y ahí sigue, es lo que está ahorita de moda, pero de esa misma línea, o sea, de esa misma familia viene el NoFap. No sé, mi mente está... Pues sí, es que es mucho, o sea, darte cuenta de cómo podemos compartir simplemente información pensando que quizás esto hasta le beneficiaría a alguien. O sea, la gente que lo comparte como que va pensando en que, estoy compartiendo un buen consejo, algo que le sirve a alguien más. Y hasta están compartiendo su testimonio, pero fueron como víctimas de un engaño que a algunos influencers se les ocurrió porque pues encontraron que eso daba clics. Entonces ahí yo creo que el problema puede estar en quizás dónde puede estar el límite de la moral en un divulgador, de así corroborar sus fuentes bien. ¿Qué tan antiético es desinformar?
que desinformar sobre la sexualidad creo que es muy, muy peligroso, porque estás jugando con tres vidas. Bueno, no. Con muchas cosas, porque al informar mal, puedes hacer que una persona se embarace, puedes hacer que dos o más personas tengan infecciones de transmisión sexual simplemente por desinformar. Puedes hacer que una pareja quiebre, que realmente no era para quebrar, quiebre de que se termina la relación. Que rompan. ¿Quieres decir que puedes hacer muchas cosas, pero creo que no hay consecuencias legales para eso. Pues realmente no hay ninguna ley que diga, acabas de divulgar información sin comprobarla, hermano, te cae la ley. Porque tendría que haber gente todo el tiempo corroborando toda la información que se comparte en redes, y pues ¿quién lo hace? Realmente nadie lo hace. Solamente está como eso se lo estamos dejando a la ética, se lo estamos dejando a la moral de cada creador. Probablemente sería inteligente decir que haya algo más que simplemente eso, que trata de impedir que lleguen a darse casos de desinformación, porque nos estamos dando cuenta de que básicamente no estamos haciendo nada al respecto. Sí. Y lo que hacemos es que hay una diferencia mucho con incluso querer hacer algo, porque el ayudar puede ser incluso contraproducente si no sabes exactamente cómo ayudar. Porque, no sé, por ejemplo, este es un ejemplo que no tiene nada que ver, pero creo que hubo una película de la ballena, la orca Willy, algo así. Una orca, un circo. Y por esa película, las personas como que se sintieron mucho. Dijeron, liberen a Willy. Y la liberaron, pero como estuvo toda su vida en cautiverio, murió al poco tiempo porque no supo sobrevivir. Entonces, ayudar sin la información suficiente podría ser incluso ayudar sin la información suficiente puede ser antiproducente, contraproducente, perdón. Tendríamos que saber cómo divulgar realmente. Es que, bueno, ¿a qué nos iríamos primero? ¿Al divulgar buena información o al tachar las fake news? Decir, no, esto es mentira, esto está mal. Eso es lo que se hace más hoy en día, de que lo corrobora un profesional. O también mismo preguntarle al Google y verificar de qué fuente es, si es del Universal. Y también depende de cada periódico, ¿no? La nota que te dé. Pero sí, es más que nada cómo lo ve uno, porque pues tú nunca vas a poder saber si la nota que te dio, la noticia que te dio, es real, si así sucedieron los hechos o tal cosa. Ni la misma policía de aquí en México lo sabe. Entonces, la desinformación es algo que por lo menos se puede corroborar un poco con fuentes confiables. Cuando menos una realidad de donde la mayoría esté de acuerdo. Porque más que nada es eso, porque, por ejemplo, la ciencia sí funciona, de que la mayoría de la comunidad científica está de acuerdo con tal ley, es porque así se practica en todas las escuelas. O sea, si estamos hablando de eso, entonces es muy ambiguo las cosas, en lo más mínimo. O sea, no hay nada que sea 100% confiable o así. Siempre hay una pequeña duda. Y te digo, hoy en día, desde que creó Einstein sus leyes o cosas así, se practica y se ejercen y se respetan esas leyes. Y así, no es algo que... ¿No crees que ahí entraría precisamente el pensamiento crítico? O sea, yo, hacia tu pregunta de qué podríamos hacer, yo creo que básicamente divulgar, pero pensamiento crítico. Y ahí sí, prácticamente no importa de qué manera lo divulgues, mientras lo que estás divulgando es cómo discernir información con criterio, que eso es básicamente lo único que se necesita.
que las personas tengan el criterio suficiente para definir, bueno, esto es confiable, esto es realmente verdad, o nada más vi 15 segundos de un TikTok y ya me parece súper creíble. O sea, hay una cierta gama. Yo la verdad no te lo sabría explicar tan a detalle, pero el pensamiento crítico se puede desglosar paso a paso de cómo tenerlo y creo que debería divulgarse más. ¿Tú qué dices? Hay algo... Es que con esto de la divulgación voy a hablar un poquito del diablo, porque voy a meter a la iglesia. Y la iglesia, bueno, la religión, que es... La religión es como la institucionalización de la espiritualidad. Porque por alguna razón tienes que rezarle a un Dios, pero tienes que ir a la iglesia. Aunque el Dios sea todopoderoso, omnipresente, omnisciente y omnipotente, ¿no? Pero no me quiero desviar del tema. La cosa es que la iglesia es verdad que no es su deber el educar sexualmente a las personas, pero sí tienen un compromiso con que hay una represión muy grande de la sexualidad. Hay católicos que están incluso en contra de la masturbación, en contra del autoconocerse, en contra de tener relaciones antes del matrimonio, que prefieren la castidad. Y ahí me puedo ir por muchos temas relacionados con la sexualidad y la iglesia, solo que ahora sí, yéndonos siendo el abogado del diablo, creo que hay una falsa correlación. Algunas personas creen que los pobres, los que creen en Dios son pobres, cuando yo creo que no es así, sino que los pobres creen en Dios. ¿Por qué? Porque si tú estás trabajando 16 horas al día, si tienes una familia que mantener, si no tienes educación y no tuviste educación y quieres que por lo menos tus hijos estén mejor que tú, y te preocupa por 1,000 millones de cosas, ¿en qué vas a creer? Pues tienes que tener a alguien superior para que te ayude, ¿no? Y aunque la iglesia se encargue de transmitir educación sexual, a ti te va a valer madres, porque lo único que te importa es sobrevivir y que tu familia sobreviva. Así que siento que incluso si la iglesia se preocupara por transmitir la educación sexual, es que es algo muy complicado, porque si se preocupara por transmitir una educación sexual, siento que incluso así no cambiaría nada, porque las personas están ocupadas tratando de sobrevivir. Tampoco quiero decir no quiero que se me malinterprete y que diga todos los que creen en Dios son pobres, ¿no? Porque Estados Unidos, pues mira, ya es potencia mundial y tiene un alto nivel de creyentes. Pero también creo que Estados Unidos tiene un problema con el darwinismo, de que no recuerdo cómo se le llama al origen de Dios. La teoría creacionista. A la creacionista. Tiene un problema en las escuelas, porque muchas escuelas transmiten el creacionismo de que Dios lo hizo todo. No transmiten el darwinismo o otras teorías evolutivas. Pero la cosa es que la iglesia tiene una responsabilidad grande, porque sí tiene muchos estigmas sobre la sexualidad, pero tampoco puede, considerando su población, no puede cambiar tan drásticamente. No sé. No, pues es que más bien lo que no sabemos es cuáles son las intenciones de la iglesia en definir como que debe haber una represión o una prohibición hacia todos los temas del tipo sexual. Porque lo que tú dices se ve reflejado no tanto solo en la institución, sino en la población. Te das cuenta que las señoras precisamente por alguna razón caen en el género femenino, y de la tercera edad por lo regular las conocemos como que son muy, muy creyentes, y precisamente están buscando que no se hable de temas de sexualidad en las escuelas. Eso es lo que yo he visto como testimonio personal de por qué en las escuelas no se tratan esos temas,
porque precisamente hay una población que exige que no suceda. Y de hecho tienen esta idea o esta cultura de que no deberíamos tocar esos temas porque tampoco tienen educación sexual y no saben qué es. No les han dicho exactamente qué va a venir en un libro de educación sexual y para ellos se imaginan pues cosas muy surrealistas como que les enseñen pues prácticas sexuales o que les van a poner videos sexuales explícitos. Pues no es exactamente eso lo que van a dar, pero no lo pueden saber porque pues a ella nunca le hablaron del concepto de educación sexual, o sea, partiendo desde ahí. Y sí le educaron el concepto todavía para añadirle a su pensamiento el pensamiento cristiano de que debe ser casta, pura, de que debe reprimir todo deseo sexual, y pues eso es lo que le lleva a pensar de esa manera. ¿Cómo? Es que la iglesia tiene un poder político muy impresionante. Tu abuela que tuvo 9 hijos. Es un poder político indirecto muy, muy impresionante, porque recuerdo que cuando estaba este debate en la justicia, ¿no? Del aborto. ¿Cómo se llama? En los que mandan las leyes. El ejecutivo, legislativo. Bueno, estas personas el legislativo. Que nos roban dinero. Bueno, se están discutiendo sobre aprobar en constitucionalizar el aborto, ¿o no? Ajá. Recuerdo que en las iglesias muchas veces los sacerdotes decían, no, México está yendo en contra de la vida, ¿no? Y era una ponencia de una persona hacia mínimo 100 personas, donde les decía, no, México está yendo hacia el camino de la muerte, porque está yendo hacia matar, hacia matar a niños o a la eutanasia o cosas así, ¿no? Y ese poder es un poder político muy cabrón. Por eso es que siento que es que muchas personas aceptan los dogmas de la iglesia, pero tampoco es porque tengan otra opción, porque por eso mismo que dije antes, porque lo que te importa es sobrevivir, y si sobrevivir depende de creer en un Dios que dice esto, esto y esto, y no puedes cambiarlo, pues toca eso, ¿no? Totalmente. Y aparte, pues las personas tampoco tienen acceso a... Es como lo que se dice de que el conocimiento te puede dar libertad. Si esas personas tuvieran acceso a pensar afuera de ese pensamiento dogmático y preguntarse otras cosas que quizás nunca se han puesto a pensar en su vida, pues eso sería una buena oportunidad. Pero ¿por qué no todos lo tienen? ¿Por qué el conocimiento está como privado o tan difícil de acceder? ¿O de plano será que la gente no tiene interés por esos temas? Pues hay gente a gente que sí. Sí, yo pienso que sí tienen interés la mayoría, pero simplemente no está al acceso de todos. Y no se me hace lógico. O sea, tipo, date cuenta que si esas personas hubieran tenido un poco más de educación acerca de filosofía, acerca de que se cuestionen sus ideas o de pensamiento crítico, probablemente ni siquiera serían de esa religión y nada más están con la religión de su región, simplemente por vivir ahí. Y recuerdo que es que no me gusta satanizar a la iglesia. Bueno, es que no sé si la palabra es satanizar, pero no me gusta la idea de condenar a la iglesia como esta institución toda pecadora que no tiene salvación, porque yo creo que sí hay personas buenas. Yo he conocido personas buenas que son completamente abiertas y son espirituales y son católicos, son cristianos, son todo esto, ¿no? Pero es que hay un problema, porque por ejemplo la iglesia ortodoxa, que dijo mi mamá ayer, están aceptando ya el matrimonio igualitario, solo que ella no está a favor de eso, ¿no? Y hay personas que creen que porque la iglesia cambie, que lo tiene que hacer porque la sociedad cambia, y si no cambias te estancas. Sí. Hay cosas que no han cambiado en bastante tiempo. Bueno, según yo el Papa, no sé si fue una fake news, ¿verdad? Justamente. Pero según yo el Papa ya acepta
ya acepta no los matrimonios, pero sí a las personas. Les dice a los padres que no, que acepten a sus hijos, sí. que son... O sea, ya es un paso, ya por lo menos es algo. Digo, para tener tanto poder político y religioso sobre millones de personas. Y claro, porque fácilmente pueden decir, a ver, júntense todos los creyentes y... No, la neta sí, eso sí se puede. Sí puede hacer eso. Sí creo. Pero la cosa es que, o sea, siento que la iglesia está cambiando. Muy lentamente, pero está cambiando. Y bueno, incluso muchos dicen, o lo he escuchado muchas veces, que si nosotros mismos, integrantes de la Iglesia Católica, no hemos acabado con la iglesia, ¿cómo es que alguien más va a acabar con la iglesia? Yo siento que no es una iglesia. O sea, sí, la religión católica está como segmentada, ¿no? Entre el papa, arzobispos y todo esto, no sé cuál es la pirámide, ¿no? Pero es como, no es la misma la concepción de Dios que tú tienes que yo tengo. Y es mucho menos la concepción de Dios que tiene el papa la que tiene otra persona. Es que la iglesia siempre estuvo fragmentada, creo yo. Por eso es que las personas conservadores que dicen, no, es que la iglesia tiene que ser así, 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 es la visión de una persona, de tu persona, según como tú ves la iglesia. Porque alguien más puede ver la iglesia de otra forma. Nunca lo podemos saber, porque pues no podemos meternos a la mente de las personas y decir, no, ya conozco su concepción de Dios exactamente como es, ¿no? Los ortodoxos ya están aceptando los matrimonios homosexuales y estoy seguro de que la iglesia poco a poco, espero, ya los acepte y que como que cambie, ¿no? Sí, de hecho algunos padres de Estados Unidos ya no les importa porque la iglesia pues lo acepta, ¿no? Pero no los oficializa como tal, como bendición de Dios, de unir la pareja. Pero sí, algunos padres de Estados Unidos ya aceptan eso y sí han hecho las ceremonias y todo eso así con la religión, uniendo a las dos personas del mismo sexo. Depende de cada quien su Sí, digo, yo en lo personal sí lo veo bien. Eso de que ahora se puedan casar matrimonios homoparentales o los homomaternales. No sé, se me hacía difícil entender el por qué estaba prohibido en primer lugar. Nunca le encontré mucho sentido, pero es una cuestión cultural, ¿no? O sea, las culturas lo van generando. Pero ¿no creen que probablemente eso mismo es algo que la iglesia originó? O sea, ese pensamiento que ahora están aprobando de que puedan haber personas de mismo sexo teniendo algún tipo de relación sexoafectiva, eso precisamente lo inventaron ellos. ¿No crees? ¿No crees que ellos al compartir eso en sus misas y en su palabra de Dios, de alguna manera influenciaron a la mayor parte de la población de que piense así, realmente originando ese pensamiento? O sea, las iglesias transmitiendo el mensaje de ámense los unos a los otros apoyaron a que las personas literalmente se amen los unos a los otros y digan, pues yo me quiero casar con una persona. No, más bien al revés. Yo decía que inspiraron a la gente a tener el pensamiento homofóbico. O sea, que quizás los hombres o sea, ya viene ese tipo de relaciones y más bien la iglesia se le ocurrió la idea de que no estuvieran bien. Y ellos son los que originaron el pensamiento que ahora ya están aceptando, que es la homofobia. Ese es el pensamiento del que hablo. Ya. Es que siento que... Bueno, no sé. Que hay homofobia, no sé por qué se hubiera originado homofobia. Es que por lo mismo en la misma Biblia que dice, ¿no? De que hay un hombre para una mujer. Sí, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Eso es lo que suelen decir la gente que es increyente y homofóbica. O al menos lo decían antes cuando estaba prohibido por la iglesia. Ahora si me dicen que hay algunas religiones que ya lo están aceptando, pues sí, es curioso. Pero pienso que ese pensamiento lo originaron ellos. Es que también es
una mamada porque hay una imagen que dice, odia, entre comillas, no odio al pecador, odio el pecado, refiriéndose a los homosexuales o cualquier persona de la comunidad, ¿no? Y dice como que, güey, y el que responde dice, güey, yo soy homosexual, transexual, travesti, lo que sea, ¿no? Es parte de mí. Si odias esa parte de mí, me odias a mí. Es una mamada el que tú digas, no, yo no odio al pecador, yo odio el pecado. Cuando yo soy homosexual, te guste o no, es parte de mí. O sea, es una excusa para decir, es como para lavarse las manos, ¿no? De, uy, soy intolerante, pero, o sea, no acepto lo que haces, lo desprecio, lo aborrezco, creo que Dios te va a castigar en el infierno, pero... Te amo. pero te amo. Sí, se oye bien surrealista, la verdad. Siento que es muy hipócrita. Eso. No aceptar completamente porque dices... Es que incluso aunque dicen esta parte de los matrimonios igualitarios no pueden adoptar, ¿por qué? Pues porque hay hombre y mujer, ¿no? Y hay algunos, he escuchado algunas veces que dicen, no, es que el hijo no tendrá una figura paterna o una figura materna que le va a faltar y entonces se va a desviar y va a ser gay, ¿no? Y yo como, ¿eso es malo? A ver, primero pruébame que lo que estás diciendo es verdad, con estudios y todo eso, ¿no? Y ya luego que me lo pruebes, ¿es malo que un niño sea gay? Yo lo que me lo pruebes, dime para qué lo querías probar. Sí, no sé, o sea, a mí también se me hace bastante difícil de entender ese pensamiento. Sí sonaba bastante como, o sea, lees la pura línea de odio el pecado y se supone que de ahí voy a excluirme a mí. No estaba supuesto que entendiera que me quieres exterminar. Sí, bueno, sí está raro ese pedo. Uy, leí algo. Ay, güey. Este es un tema duro. El incesto dentro del porno. Bueno, estamos de acuerdo que, bueno, no sé si lo sepan, pero el incesto se ve mal porque dentro de las generaciones cercanas, como hay mucha similitud, pues los hijos pueden tener alguna falla fisiológica, pueden quedar ciegos, no pueden desarrollarse adecuadamente, ¿no? Por eso es que muchas veces vemos mal tener relaciones con hermanas, con primos cercanos, ¿no? Pero ahora con los métodos anticonceptivos, sí, voy a ser un maldito asqueroso, pero me gusta ser abogado del diablo. Y con los métodos anticonceptivos puedes tener esas relaciones sin tener esa falla, ¿no? Bueno, no esa falla, lo dije muy mal. No, lo voy a cortar. Sin tener ¿cómo lo digo? ¿Sin tener ese producto? Ajá. Sin tener hijos. Sin tener hijos o sin tener ese resultado específico. Sí, sin tener ese resultado. Porque, a ver, muchos dirán, güey, ¿cómo? ¿Estás enfermo de que quieres tener relaciones con tu hermana, con tu prima, con tu cuñado, con tu tío y así, ¿no? Y yo digo, en definitiva, sí. Qué emoción. Pero, digo, creo que hay reinados donde se tenían solo relaciones familiares con las familias. Y ahorita pues sabemos que no, porque pues ya pueden engendrar y cada vez hay mucho menos variación genética, entonces sale más dañado el hijo. Pero ahora con los métodos anticonceptivos, ¿la moral cambia? Pues cada quien pues es que el problema está en si nada más vamos a decir, como ya no tienen hijos, entonces sí pueden tener relaciones entre familia, porque no sabemos qué implicaciones puede tener en la mente de la persona que tuvo relaciones con alguien de su propia familia. Es decir,
¿no puede ser que quizás cause algún tipo de algo en la cabeza que no funcione bien? Digo, puede haber un motivo por el cual decidimos que el incesto estaba mal, ¿no? Pero yo tengo la teoría de que ese motivo, que ahora mismo no se me ocurre cuál podría ser, aparte de que haya un daño psicológico en la persona que tiene incesto. O le cause daño a alguien, ¿no? Como decíamos, que el único motivo por el cual sea malo es que le haga daño a alguien, pero ¿a quién le hace daño que tengamos algún tipo de relación incestuosa si tuvimos protección? Sí, porque originalmente lo vemos mal por esto mismo de que no podemos engendrar adecuadamente, por decirlo así, ¿no? Pero si esa variable se quita, ¿por qué no? No, esa es una pregunta que realmente no me agrada. Realmente no me agrada, que no le encuentro demasiadas respuestas, pero pues digamos, a mi parecer, puede ser que le cause algún tipo de daño psicológico a las personas que participan del incesto. ¿Tú qué piensas? A personas que participan en el incesto. No sé. Quizás Es muy probable. Quizás empiezas a difuminar un poco el concepto que tenías de tu madre si ahora tuvieras algún tipo de relación con ella. Sí. Se empezaría a desvirtuar qué es lo que piensas acerca de ella. No sé si la familia está hecha para poder compartir esa clase de afecto. Ya. Pero volvemos a la familia, ¿no? Bueno, es curioso porque una pareja es una familia. Exacto. Y depende de la definición. Si, por ejemplo, me dijeras que la definición de familia simplemente se delimita a que tengan una relación muy fuerte, pues sí, de hecho podría casi que ser una familia. Porque, como lo habíamos definido antes, simplemente implicaba que haya un contacto constante entre ambos y pues sí lo hay. En ese caso sí lo hay. Entonces, mientras haya... O sea, capaz si hay un punto de vista que no tomamos en cuenta, capaz si... Sí, de hecho. Capaz si soy un enfermo, pero no es lo que, no es lo que yo quiera, es que es un punto de vista con el que quiero preguntar. No me funen. Pero implicaciones psicológicas, no lo sé. Porque... Ay, está muy difícil. Pues volvíamos a lo de la edad, ¿no? De que también debe ser eso. Sí. Y pues hoy en día también sucede, como en comunidades alejadas y rurales. Sí veo mucho de que dicen, no, es que ellos eran primos y ya tienen hijos. Sí, he conocido. Y hasta después pues los tienen aceptados socialmente, ¿no? O sea, todo el mundo lo sabe y nadie dice, eso es terriblemente malo, ¿no? Es como, ok, bien. Pues allá cada quien. No hay otra opción. No hay otra opción. O sea, que mientras no sientas como que hay algo mal allí o algo turbio. Sí. Es que también, ahora voy a hacer la línea mucho más delegada. Digamos que alguien conservador o que no piensa, que dice, no, la familia sanguínea no puede tener relaciones sexuales, te la compro. ¿Hasta qué punto de sanguínea? Porque todos estamos relacionados en algún punto. Todos tenemos relación con nuestros ancestros en África, ¿no? Entonces, ¿qué tal si es con una prima de pila? Somos familia, pero no somos de sangre. Pero es una prima. Está más cerca que un primo lejano, pero de sangre, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la implicación? Yo también hacía esa pregunta a mi abuela, le decía, oye abuela, porque cuando venían mis familiares del ranchito, ¿no? Oye abuela, si me gusta ese, ¿puede? Y me dice, no, ese es tu primo segundo. Y el hijo del otro dice, bueno, ese sí ya está muy lejos. Así. Y es que es muy normal porque entre familias así de que el segundo primo pues se juntan porque no hay mucha gente en la misma zona rural y se juntan porque pues no hay mucha gente y ya X dicen entre todos ellos. Porque es muy normal, sí. Entonces, o sea, a eso me refiero, ¿cuál es la línea? Porque
Si nos ponemos estrictos, no podemos tener relaciones con nadie porque todos estamos enlazados, de alguna forma, genéticamente. Así que, ¿cuál es la ¿Qué línea? panteísta estuvo eso? Pues, Sí. sí es cierto. Pues ahí tenemos que meternos con algo bien peligrosísimo que es el ser. O sea, No, bro. sí, hermano. Es que realmente, pues ahí es donde lo terminaste dejando, porque si no puedes definir exactamente en dónde se delimita cuál es tu sangre de la sangre de los demás, porque en realidad sí estamos interconectados de esa manera, pues tendrías que definir quién eres tú para empezar, para definir quiénes son tus familiares cercanos, y ahí, y ahí tienes cuál es tu línea sanguínea, pero es filosófico. Y eso da para otra plática de 3 horas, Sí, mínimo. bastante. O sea, y creo que con 3 horas lo estoy subestimando porque son cientos y miles de libros. Nosotros de... Sí, Igual vale, con esto, ¿no? pero igual somos unos pendejos que solo están hablando. Y nos quiere escuchar, que nos escuche. Ajá. Si ya estás aquí, pues chinga tu madre porque va a ser 3 horas más. Así es. ¿Qué vas a hacer? Nada. ¿Cuánto llevamos? 1 hora y media, para que vean. Yo no tengo temas, güey. O sea, yo puedo sacar, pero ustedes digan. Sí, bueno, pues dinos el siguiente tema. Y ya. Porno como industria, creo que ya lo dijimos, ¿no? Oh, ahora entiendo el disclaimer. Por como industria, ajá. Porno como industria. Pues sí, estuvimos hablando de eso, de cómo... ¿Pero qué dijiste que... o ya opinaste sobre lo que decía tu amiga? Sí, básicamente el Ah. punto es que tú habías dicho sobre la pornografía y yo te decía pues que podría causar algún tipo de prejuicio si la gente lo malinterpreta como que así realmente es el sexo en la vida real, cuando pues sabemos que sí se difiere bastante. Y que yo decía que es responsabilidad de la industria pornográfica que tengan un disclaimer que te indique que tienes que reflexionar que esto no pasa en la vida real. Que pues sería una buena política para la pornografía. Y eso es lo que se ve mal. Y entonces se cree que la pornografía también aporta mucho a la desinformación. Y es una red que está hecha para el consumo. Está hecha para el consumo en la red, ¿no? Entonces estamos de acuerdo que no te inspira la reflexión, te inspira todo lo contrario, a siéntate, consume y no pienses en lo que estás haciendo, solo disfruta. Y es malo esta parte, no sé cómo decirlo, de dejarte ir por tus deseos carnales. De dejarte ir por tus deseos carnales. Me gusta esa pregunta porque según la ética que a mí más me ha traído, que es la filosofía estoica, es bien claro que no deberías de seguir tus pasiones, al menos de esa manera tan desenfrenada, porque se sabe que podrías caer en un ciclo hedonista en el cual solo estás buscando de nuevo más placer y más placer. Como si siguieras a tu puro ello, si estuviéramos hablando de psicoanálisis. Bueno, mi manera de verlo es algo que sí podemos controlar. Podemos detener a la máquina deseante para que, sin importar que esté deseando y deseando, nosotros nunca le demos algún tipo de gusto. Eso es lo que yo considero que es la inteligencia emocional. De hecho, o sea, yo cuando fui a la terapia, que te digo que de aquí de Veracruz, de la UV, básicamente yo leía una máxima estoica y era lo mismo que me decía mi terapeuta en la terapia de ese mes, y era como, viejo, creo que puede tener alguna relación la inteligencia emocional con el controlar las pasiones, que era lo que se hablaba en aquellos tiempos, cuando estaba el estoicismo más básico, era las pasiones, no deberías de seguirlas en ningún caso. Ya después fuimos diciendo qué tanto las deberías de medir, qué tanto las deberías de limitar. Y pues básicamente termina en que pues si tú controlas tus pasiones al menos al grado suficiente en el que no te afecten en tu vida personal, tienes un auténtico beneficio. Y es por eso que hoy en día la psicología cognitiva conductual, que es la que bebe toda su filosofía de los estoicos, ya puede ser probada como, o sea, es comprobable. No es nada más de que, está buena y funciona, sino que es comprobable de que funciona. Qué raro, ¿no? Que una filosofía sea aplicada. Es la filosofía más aplicable posible. O sea, literalmente en cualquier momento se puede aplicar por cualquiera que lea una de sus máximas casi pues de inmediato. Ahora, ¿cuál es la línea delgada entre no reprimir nuestro deseo sexual
y reprimirlo. Ok, pues según lo que yo he visto, esa línea es básicamente como decirte qué tanto desenfreno puedo tener, qué tantos placeres puedo permitir. ¿Debería eliminar absolutamente todas las pasiones o solamente algunas o solamente en algunos momentos? Yo diría que la pauta está en si te hace daño a ti mismo. Si has notado que te causa un problema en tu vida personal o incluso has pensado alguna vez en ello como algo negativo, probablemente sea por algo. Entonces, a partir de ahí puedes medir. Y también de la regla dorada de la que hemos hablado ya antes, que es no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran, que es la regla que está en casi todas las religiones del mundo. Entonces, pues digo, bueno, por algo será. En este caso sí se aplica, ahí tiene tu punto. Hasta que no le hagas daño a nadie o no te hagas daño a ti mismo. Muy ético, pero pues tienes que irte a la ética para esa clase de temas. ¿Qué opinas, Fátima? De la industria, de la porno como industria. Sí. Pues es que pues por algo existe, ¿sabes? Porque es... ¿No? Es que... Pues sí, hay una demanda, o sea, hay gente que... De hecho, me vino la pregunta, ¿qué vino primero? ¿La industria pornográfica o la demanda pornográfica? Pues... Pues empezó por los burdeles, ¿no? Los burdeles son como... Ajá, prostitución. ¿Prostíbulos? Sí. Ya. ¿Cuándo empezó a venderse la sexualidad? Creo que es una carrera de que... toda la existencia. Pero, rayos, o sea... Desde los sistemas que todavía no eran capitalistas ya existía la prostitución. Seguro, no recuerdo de dónde escuché que Gandhi, según controlando sus pasiones carnales y haciéndose un autocontrol, por decirlo así, durmió con niñas y adolescentes desnudas y según no tocó a nadie, no hizo nada. Nadie puede afirmarlo y nadie puede afirmar lo contrario, pero ¿qué necesidad? Puedes hacerlo sin hacer eso, ¿sabes? Sí, hay traumas ahí. Sí. Hay traumas de por medio que no queremos manejarlas. O sea, el contexto, definitivamente el contexto importa. Por ejemplo, en la antigua Grecia, que era normal ver a adultos mayores teniendo relaciones íntimas con chamacos. O sea, no chamacos de 10 años, pero sí de 18, 15, 18 años. Porque eran como sus maestros. Ajá. Era una relación... Había relaciones homosexuales y era muy... No bien visto, pero... O sea, no bien visto de que... Me refiero a... Era normal. Pues. Era muy normal en las culturas... También aquí en nuestras culturas prehispánicas fue también considerado. También está lo de la cultura esta de Oaxaca, que un miembro un hombre de tu familia puede ser, es considerado mujer, porque la cultura que tenían antes ahí, pues, o que tienen ahorita, es considerado de que, de hecho Lady Tacos es uno de ellos, de que... Tiene su nombre, ¿no? Ellos le tienen un nombre a la gente que es transexual, creo. Pero la misma cultura lo elige, le dice a él lo contrario del catolicismo, ¿no? De que elige, de que dice, no, es hombre, pero para nosotros es mujer. Y ahí está esa cultura de la transexualidad que es desde tiempos remotos, hace más de cientos de años, yo creo. Bueno, ¿qué es transexualidad? O transgénero, porque con transexualidad estamos hablando de que se hacen operaciones para pasar al otro sexo. Luego los confundo. Pero el transgénero me causa un poco de confusión. Porque es irónico, ¿no? Que digan, el azul no es para hombres, el rosa no es para mujeres, Y antes era considerado al revés. No. Me refiero a que si nada es para hombres y nada es para mujeres, objetivamente hablando, ¿por qué existe el transgénero si no tienes... O sea, si te gusta el ballet,
pues no es que seas mujer ni seas... si te gusta la mujer el ballet siendo hombre, el ballet no tiene ninguna connotación sexual, ningún significado de, pues eres mujer porque tienes que bailar ballet, ¿no? O sea, es que no sé cómo explicar, no sé cómo darme a entender. Si no hay ningún género, que no hay nada que esté en todos los hombres y nada que esté en todas las mujeres, porque hay género. Pues ahí el género se divide en tu concepción personal. Obviamente volvemos al ser, tú te concibes a ti mismo como un hombre, una mujer, es tu autopercepción. Eso es algo que se supone no te deberían de imponer, tu autopercepción. Y después está tu expresión de género, que son las cosas que tú decides que expresan tu género. Y ya eso dependerá de tu cultura, qué cosa quieres mostrar en tu expresión de género. Ya, pero por ejemplo, yo me considero hombre, porque por lo que entiendo es hombre, mujer, sexo, o es... No, es prácticamente género masculino, es lo que estás diciendo, y pues si ese es el caso, también ahí lo único que resta es ver qué es lo que quieres expresar con tu expresión de género. Más bien porque vivimos en una cultura heterosexual, ¿no? De que, sí. pues de siempre, o por lo menos de décadas, se ha dicho que tal cosa es para hombre y tal cosa para mujer. Y pues en algún punto se definió y como tú dices, por eso mismo hay esas etiquetas de que eligen estas cosas que se supone que son para hombres, pero pues para mí no tienen género. Y entonces yo me las pongo, pero la sociedad dice, mira, está usando cosas de mujer, pero para ti, pues no, es la perspectiva de... La expresión de género, yo decía. Exacto. Sí, qué curioso. Porque no debería haber, o sea, si realmente fuéramos de la idea de nada tiene género, prefiero no hay un objeto en sí que diga, esto es para hombre y esto es para mujer, porque existe el transgénero. Si nada tiene género, porque digamos yo soy un transgénero hombre, ¿no? Me gustan las cosas de mujer, pero no existen las cosas de mujer, no existen las cosas de hombre. Es como una contradicción, siento yo. Vaya, realmente no sabría decirte por qué no, pero lo más seguro debe ser que haya algo en cuanto a tu percepción de ti mismo y lo que tú decides que es masculino. O sea, yo digo que esta camisa que me puse es mi camisa de hombre, por así decirlo. Y después, si yo tuviera una especie de gorro, yo diría, este es mi gorro cuando expreso mi género femenino. No sé, o sea, tú mismo eres el que debe decidir qué es la ropa de hombre. Para mí, esta es ropa de hombre porque pues yo soy hombre y es mi ropa, básicamente. Y de repente si alguien te dice, oye, eso se ve demasiado femenino para ti, tú le dices, yo sé que es femenino para mí, tú no eres el que sabe que es femenino para mí. Cállate, chamaco. Básicamente, así, mi percepción de género, mira, me la respetas. Bueno, ya, el caso es que básicamente, mientras estés usando una ropa que para ti es masculina, es masculina. Ahí es la única manera. Yeah. Pero no puedes llegar y decirle a alguien, esa ropa no es masculina, porque, pues, hermano, solamente tú sabes tu percepción de masculinidad. Y de hecho, sobre la masculinidad es de lo que se podría hablar, pues, bastante tema, de que se ha intentado cambiar bastante seguido últimamente. O sea, ha sufrido bastantes cambios recientemente y se ha cambiado lo que es vestimenta masculina a lo que no, en muy poco tiempo realmente, yo diría. Yo creo que a nuestra generación ya nos tocó un tipo de masculinidad extremadamente diferente a nada más nuestros padres. Porque, por ejemplo, un hombre te puede decir, traes una camisa rosada y él es gay. Tan solo el hecho de que tengamos el cabello, no lo tenemos corto. La mayoría de los hombres presentes tienen el cabello así como larguito. Y pues eso no sería posible si fuéramos nuestros padres. Nuestros padres, si te das cuenta, sus fotos son con el cabello corto. La mayoría. Para terminar, huevos al David. Ya pasó. Bueno, ya dijo algo por lo menos. Vale, lo voy a dejar aquí. Seguramente me voy a arrepentir al rato. Mira, güey.